Estamos en 10 de mayo, bienvenidos a todos los Espíritu Livers, aquí en Espíritu Canal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú también tienes una madre, la tuya está en el cielo, es María, pero en algún tiempo estuvo en la tierra. Ayúdanos pues a pedir por nuestras madres, aunque tú no necesitas pedir por la tuya. Ellas, nuestras madres, siempre están pidiendo por nosotros. Justo es que nosotros alguna vez pidamos por ellas. De las madres se han dicho cosas bellísimas, todos se las merecen ellas. Ojalá nunca pudiera decirse nada malo de las mamás, sin embargo, para que no se diga, Señor, concédenos mamás que sepan cuál es el fin principal, la maternidad, que jamás traicionen esa misión tan maravillosa, la vida humana. Concédenos mamás que sepan amar a sus hijos con amor intenso desde su vientre, con amor cristiano. El amor de instintos no basta, que amen a Dios en sus hijos, que los formen en la caridad y en la vida humana y cristiana, que todo su amor sea para encaminarnos a Él, con amor que lleve hasta el sacrificio. La madre debe ser para todos sus hijos, tiene que ser capaz de sacrificar por ellos su persona, su belleza, olvidarse de todo menos de que es madre, siempre para sus hijos, no solo mamás al traerlos al mundo, sino siempre hasta la muerte. Que críen a sus hijos con esmero y delicadeza y que sean ellas quienes los eduquen directamente. No hay pretexto que le exima de ese deber, educándolos, vigilándolos con una educación completa, con una vigilancia llena de amor y caridad. Señor, que el modelo de nuestras mamás sea una madre bendita, que la protectora de nuestras mamás sea ella, María, que a ella acudan en sus afanes, que a ella imiten en sus acciones. Ella, María, tu madre, también nuestra madre, siguió todos sus pasos sin dejar un instante de manifestarse madre. Así, necesitamos a nuestras mamás, siempre mamás. Lo más sublime de una mujer es ser madre buena. Señor, haz que así sean ellas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bienvenidos a Espíritu Canal. Un saludo a todas las mamacitas. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 26 al 16 y 4. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él les dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Yo les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se lo había predicho yo. Palabra del Señor. En este Evangelio el Señor nos promete al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad que abogará por nosotros y nos hablará con mayor claridad. Lo dice y lo cumple, lo promete y lo realiza. El Espíritu Santo de la verdad dará testimonio de Él y nosotros debemos de dar testimonio también. Es decir, vivir de acuerdo con aquello que creemos que se manifieste en nuestras obras. Que no se quede en un compromiso infértil el solo conocer cosas de Dios pero no vivir según su voluntad ni predicar el Evangelio. Es importante realizarlo con compromiso. Es lamentable que mucha gente que tiene dudas acude a un hermano y le dice no sé, o acude a un sacerdote, a un pastor de la Iglesia Católica, un obispo, un diácono y le dice no tengo tiempo, no me molestes, no me preguntes. ¿Qué acaba por hacer el hermano? Se sale todo desconcertado y se encuentra sin duda a un pastor protestante que le dice ven, yo te voy a atender 5 horas para lavarle el casco, ¿verdad? Y hasta un cafecito le invitan y se sienten atendidos y bueno, pues engañados se van por la falta de compromiso ante la evangelización. Si esto nos dice el Señor es para que nuestra fe no tropiece. Necesitamos estar fortalecidos en ella y nos pide que demos frutos, pero ¿cómo vamos a dar frutos si no estamos convencidos del proyecto? Si no estamos enamorados del proyecto, si no estamos claros de saber y entender que estamos en la verdadera iglesia. Nos dice que habrá persecución, que habrá quien dé muerte por dar culto a Dios. Sin embargo, ¿de qué nos sirve ganar la vida si nos perdemos a nosotros? Perder la vida por el Evangelio, ya todo lo demás es una ganancia. Por lo tanto, es importante que cuando llegue la hora en su cumplimiento, recuerden que el Señor ya nos lo había dicho.
Por lo tanto, más vale vivir con dignidad, defendiendo el Evangelio, que vivir miserablemente como quien no entendió nada y alguien que no va a entregar ningún fruto porque va a llegar a Dios exactamente como llegó a la tierra, así de enojón, así de blandengue, así de vicioso, así de con problemas, ¿verdad? Termina igual sin ningún esfuerzo ni trabajo de crecimiento. Pidamos al Señor dar un fruto verdadero ante los embates del enemigo y, por supuesto, permanecer en la verdad. El Espíritu de la verdad da testimonio de mí y nosotros, en nuestra vida y con nuestra fe, demos testimonio. No nos dormamos, vamos a trabajar. En el tema de hoy, queridos hermanos, dedicado al Día de la Madre, que es una mujer encargada de educarnos, educar es pulir valiosas joyas, en busca de personalidades y tesoros. En su estado bruto, las piedras preciosas como las grandes personalidades, solo los conocedores las identifican y las aprecian. En su justo valor, una es la belleza de lapislázuli, otra la del berilio y muy diversa la del topacio, la esmeralda, el rubí, el ónice y el amatista destellan su hermosura de modo igualmente encantador y distinto. ¿Y qué decir del esplendor o valor del diamante? Pero todas las piedras preciosas necesitan del minero, del orfebre, para dejar atrás el oscuro anonimato de la mina, la escoria, las piedras comunes que la sepultan, ocultando su encanto. Cada gema necesita del artesano para venir a maravillar a los amantes de su primorosa perfección. De modo análogo, el ser humano necesita que los otros para encontrar y explorar el tesoro de sus capacidades, dones y virtudes con los que lo ha dotado su Creador, y superar poco a poco sus defectos. Necesita educadores que son como orfebres de los humanos, artistas que ayudan a forjar una personalidad y ponerla al servicio de sus hermanos. Educar es una labor sublime, es convertir a alguien en una persona libre e independiente, con criterio. Enseñarlo a ser individuo, capaz de pilotear la propia vida con arreglo a unas normas humanísticas. Por eso toda educación positiva humaniza y libera al hombre, llenándolo de amor. El venero está en tus manos. El mundo necesita personas de corazón magnánimo, santas, pero los santos deben ser formados y cada uno de nosotros es responsable de ello. Es absurdo pedir a Dios que haya santos al mismo tiempo que uno evade su responsabilidad de la formación de los mismos. Los hogares y las escuelas deben ser los primeros semilleros de santos, verdaderos veneros donde los padres y los maestros sean respectivamente los orfebres de los humanos, los forjadores de los tesoros que en cada niño, en cada joven, les ha encomendado el Padre Dios. Desde luego que esta sería responsabilidad entera, se extiende más allá. Todo aquel que tiene influjo sobre otro debe responder por la manera como influye, y así educar con esa responsabilidad. Gobernantes, familiares, profesores, catequistas, sacerdotes, religiosas, comunicadores, etc. Todo aquel que ha recibido el encargo de formar a una persona tiene frente a sí un tesoro en bruto. Si trabaja con empeño y lo ama suficientemente, el formador, el educador, el guía, hará de sus pupilos una persona de bien. Si no ocurre así, el tesoro corre el riesgo de quedarse escondido, perderse en el anonimato o simplemente desaparecer. Una tarea para sabios. Ciertamente la gema que cae en las manos de un necio tiene pocas o nulas posibilidades de darlo al mundo en su belleza. Si unas perlas son arrojadas a los cerdos, no les espera otra suerte que ser pisoteadas. La Sagrada Escritura contrapone el actuar tan distinto del sabio y del necio, brindando el criterio para distinguir a un auténtico educador. Chequemos Sabiduría 1, 5 y Proverbios 10, 14. Nada más exigente en la educación de una persona que la hora de determinar quién está capacitado para llevar a cabo. No cualquiera puede ser un digno enseñante de virtudes y un paciente educador. Se ve que un maestro debe tener primero los ojos limpios, ser un bienaventurado que tales disposiciones contempla en su hijo, en su discípulo, en cada hermano a su Señor. ¿Confrontamos Mateo 5:8? Esto no quiere decir que uno deba aspirar a ser perfecto para comenzar a actuar. Si ya tiene en sus manos el destino de otra persona, pues de ser así, nadie empezaría nunca. Es la práctica y la entrega consciente que forja a un buen maestro. Y del mismo modo, el padre y la madre se van constituyendo en tales
mientras recorren los mismos caminos por donde educan a los hijos. Para responder a una tarea de semejante envergadura, es necesario pedir la sabiduría santa, la que de Dios viene como un don que nos libra de actuar como necios y nos da acierto. Podemos ver Primera de Reyes 3, 5 al 14. Los necios no pueden educar. Hay padres y maestros que solo saben mofarse de los errores que ven cometer a sus pupilos, pero no aportan su cariño y paciencia para motivar la respuesta que esperan. Los errores se truecan en logros cuando el educador paciente sabe dar antes que exigir. Los que solo saben despreciar a un semejante no están hechos para pulir tesoros, para moldear personalidades y forjar santos. Son más bien un estorbo en el caminar de los que, topándose con ellos, encuentran más peligro de ver frustradas sus potencialidades bellas que posibilidades de llegar a constituirse en personas de bien. El ser humano necesita de los otros para encontrar y explotar el tesoro de capacidades, dones y virtudes, con lo que lo ha dotado su creador, y superar poco a poco sus defectos. Necesita educadores. Del mismo modo que no todas las gemas son del mismo color, ni a los amantes de su hermosura se les ocurre desearlo, sino que se aprecia cada una y se le disfruta por su particular encanto. La pluralidad de las personas ofrece un bello concierto que deleita a los sabios, pero pasa inadvertido, fastidia a los necios. Muchos piensan que solo son sus criterios valiosos y cierran herméticamente ante quien piensa o actúa distinto. Así tampoco se puede ser un buen educador. Es injusto pedir que todas las personas sean iguales, mucho menos que piensen exactamente igual a como piensa uno. Es injusto. Tal actitud se delata miserable y mezquina. El necio impone y no piensa en el bien de su discípulo, sino en la satisfacción de su propio egoísmo. El sabio, en cambio, valora lo mejor de cada cual, escucha, aprende, enmienda en su sabiduría, crece cada vez más. Quien se deja llevar por prejuicios de raza, sexo, condición social y desprecia por este motivo a los demás queda estéril. Tampoco será un buen educador. Vive determinado a no hacer caso de lo que haya dicho a quien no acepte, perdiendo con ello grandes oportunidades de crecer. El necio no tiene visión en absoluto y un ciego no podría guiar nunca a otro ciego. El sabio, al contrario, se enriquece y da frutos, porque no se fija si cierta cosa la dijo un negro o un blanco, una mujer o un hombre. Sopesa, razona y aplica el criterio mejor. Escucha a su discípulo y piensa en lo mejor para él, dispuesto a desprenderse siempre de su propio parecer. Y sin hacer a un lado el dominio amoroso, blando, que le corresponde como educador, el maestro siempre gana, pues el discípulo se deja conducir cuando se siente amado, dispuesto también a quebrantar su voluntad por la confianza que le inspira su maestro. Contra un ambiente que no educa. Educar es conducir por el camino verdadero. El mundo no educa. Propone miles de falsas verdades, pero no educa. Ejemplo, la palabra mundo en el sentido de todo aquello que se opone a la bondad, verdad y bellezas divinas. Podemos confrontar con Juan 17:14. Hoy pululan voces incoherentes que gritan que nadie tiene la verdad absoluta y que todos poseen parte de verdad, y efectivamente esto es cierto, aunque solo en parte. El hombre que se deja conducir por Dios sí que puede estar en la única verdad, pues la verdad absoluta es Dios. En cambio, quien actúa con mezquindad dejándose conducir solo por sus caprichos y se cierra a la acción del Altísimo, no posee ni siquiera en parte la verdad, porque ésta se oculta al insensato. Además, no hay que creer en quien pretende imponer sus verdades y se niega a escuchar la parte de verdad que posee el otro, absolutizando la propia, si es que fuera verdad lo que poseen. Estos se contradicen, pues quien posee la verdad la ama, y venga de quien venga la recibe siempre. Hay que ver además lo que ofrecen quienes confunden la mentira y su verdad, placer sin freno, rienda suelta al egoísmo, hedonismo que termina por hastiar y conduce al suicidio. El mundo no conoce ni se interesa por conocer el valor del ser humano, porque no viene ni vive en la verdad. No le importa que cada persona posee particulares encantos, y explotados ven en empeño el coraje, valor, abnegación. Cada virtud es una joya. En el mundo ya no existe prácticamente quien se preocupe de tallar y modelar personalidades santas, las más perfectas. Muchos padres de familia, maestros y dirigentes de grupos van olvidando lo importante que es educar. Es más, esto de educar va pasando a la historia toda vez que se prefiere sacudirse la responsabilidad y delegarla a otro. Cada vez son menos los maestros y los comunicadores que se preocupan de influir
sembrando los valores humanos y explotando lo mejor de sus sentimientos y su generosidad. Y los auténticos directores de espíritu parecieran ser una especie en extinción. Si se le compara con la gente en cantidad de charlatanes y falsos maestros espirituales que amenazan con reemplazarlos comerciando con los más legítimos anhelos de la felicidad del hombre, se solicitan pues buscadores de tesoros y orfebres de los humanos que confíen en Dios, le pidan sabiduría y se dispongan a negarse por el bien a los demás. Así es esta receta en la felicidad. Gracias a Dios por nuestras mamás que nos han enseñado muchas cosas de bien. Dios las bendiga. Y en la Rola del Alma vamos a escuchar al Ministerio de Música Católica Éxodo, que nos trae Cristo te necesita para amar. Vamos escuchando esta rola maravillosa. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos se hacen bien. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos se hacen bien. Al que sufre y al triste dale amor. En Santos y Conversos, queridos hermanos, hoy celebramos a San Antonino de Florencia. Antonio Piesiori, hijo del notario Niccolo Piesiori, nació en Florencia en el año 1389. A pesar de su baja estatura y de ser muy delgado y débil, característica física por los cuales fue llamado Antonino, gracias a sus dotes intelectuales pudo entrar en la orden de predicadores y recibió el sacerdocio en Crotona en el año de 1414. Siendo muy joven recibió encargos de gran responsabilidad, como vicario de los observantes en Italia y prior en los monasterios dominicanos de Nápoles, Gaeta y Roma. Vuelto a Florencia fue nombrado prior de San Marcos y en el año de 1445 el Papa Eugenio IV lo nombró arzobispo de Florencia. Fue discípulo de San Bernardino, por su gran humildad rechazó el puesto que el Papa le había ofrecido y solamente bajo la amenaza de excomunión aceptó el cargo de arzobispo. En su obra Vitae di Uomini Illustri de Secolo, Vespacio de Vichy cuenta que Eugenio IV solía decir que en todo su pontificado había elegido 3 arzobispos que nos hacían remorder la conciencia, uno de los cuales era San Antonino. Fue el suyo un estilo de vida austero y su contemporáneo le reconocían muchas virtudes como la pobreza personal y la compasión ante las miserias de los demás. Una de sus mayores preocupaciones fue distribuir el pan a los pobres. Recuerda Vespasiano que la entrada a su arzobispado constaba 1500 escudos. El cor cebaba en sus manos la cantidad estrictamente necesaria para su casa, es decir, 500 florines. En la totalidad sobraban 1000 que Antonino daba en su totalidad por amor a Dios a las personas miserables. De hecho, en su arzobispado renunció a la indumentaria episcopal y mantuvo el hábito blanco con capucha negra, de simple fraile dominico. Sus contemporáneos lo respetaban también por el conocimiento que tenía del mundo económico de la época. Tanto que Vespasiano recuerda que la gente venía de muchos sitios diferentes para preguntar si determinados contratos eran lícitos o no, para instruir al clero sobre cuestiones de moral económica, escribir muchas obras en italiano y en latín. Sus 2 obras más importantes e influyentes fueron la Summa Moralis, una enciclopedia de teología moral, y la Summa Historialis, una historia de la humanidad desde la creación hasta el presente que a él le tocó vivir. San Antonino murió el 2 de mayo del año 1459 y a pesar de su austera vida se le enterró con gran ceremonia. En 1523 el Papa Adriano VI lo proclamó santo. Grandes sus obras de este gran santo que hoy tenemos aquí, San Antonino de Florencia. Y en el chiste, ¿cuál es la fruta más divertida? Pues la naranja, jajajajaja. En curiosidades de la Iglesia Católica, el mes de mayo despierta espontáneamente en el cristiano un recuerdo de María y el pensamiento y el corazón se dirigen a través del Espíritu Santo. Las relaciones entre esta divina persona y María son estrechísimas y llenas de fecundidad y de hermosa divina. El espíritu divinísimo de esta humilde criatura, desde el primer momento de su concepción, y la que fue preparando desde niña para cubrir con su sombra y para hacerla así digna madre del Redentor de los hombres,
En este misterio el Hijo de Dios se hacía hombre por obra y gracia del Espíritu Santo. En este momento lo ungía con el sacerdocio eterno y lo constituía cabeza de la humanidad. Pero en ese momento también se escuchó por primera vez la revelación del Espíritu Santo, que inmediatamente fue creído y aceptado por la Virgen de Nazaret. Desde entonces la esposa del Espíritu Santo vivirá de docilidad, de entrega a las santas inspiraciones divinas, vivirá de amor, de respuesta a la elección y a su misión, con una ciencia y conciencia limpia, llena de libertad e iluminada por el amor personal de Dios. Inflamada por este amor y enriquecida con las gracias y los dones del Espíritu Santo, sigue creciendo en caridad y a velocidad de luz, a velocidad de amor, a través de cada uno de los misterios de su vida que vive en adoración, hasta el Calvario, hasta el sepulcro y la resurrección de su Hijo Divino. Cuando el Espíritu arrebata a Jesús para que se siente a la derecha del Padre a fin de interceder por nosotros, empieza una nueva etapa de relaciones nuevas entre María y el Espíritu Santo. Por obra de este Espíritu fue concebida la Iglesia en el cenáculo del día de Pentecostés. María adelantó la hora con su plegaria y con su deseo de Dios. Se quedó sin la presencia física de su Hijo, pero no sin la posesión espiritual del amor. Diríamos que se abraza más confiada y tiernamente al amor personal de Dios, el Espíritu Santo. La iglesia de Pentecostés también nace del Espíritu Santo en el seno de María, en la iglesia a quien San Pablo llama cuerpo de Cristo, hecha para que el Espíritu Santo la habite y la guíe a la plenitud de la verdad. El cuerpo de Cristo es el cuerpo de María. Ella lo formó en su seno de Nazaret y Belén. Ella lo recibió en el Calvario, lo dio a luz al cenáculo y lo alimenta en toda la iglesia. María preside la asamblea del cenáculo en los días de preparación y es la mañana de Pentecostés. Como madre de ese cuerpo, como madre de la iglesia, la Virgen del cenáculo es la madre de la iglesia. Invadida del amor vivificante y santificante, María empieza a vivir uno de los capítulos más misteriosos de su vida y la etapa más fecunda de su existencia. El Espíritu Santo produce en ella un estado nuevo, con una animación divina que la enriquece y la hace suspirar más por el cielo, pero al mismo tiempo con un cielo nuevo por la salvación del hombre que la ata más tiernamente a los hijos de la tierra. El culto de María rendía al Espíritu Santo en los años de su soledad terrena pertenecen al misterio. Nosotros podremos presentirlo en la conciencia bañada de luz y de paz solo en la oración. La esposa del Espíritu Santo empieza a cubrirnos con su manto. Muy cerca de su corazón aprenderemos la caridad de Dios. En Curiosidades. Y en la buena onda invitamos a todos los hermanos a que se dispongan a la convivencia con mamá. Qué importante es estar cercanos, es mejor que cualquier regalo que se pueda comprar. Estar unidos, convivir, no solamente esa tarde obviamente, sino tratar de buscar ese contacto que aun con todo y sana distancia ha podido ser derribado con las nuevas plataformas. Es importante estar en contacto, en videollamada, en preocupación, en pasar una rica tarde, tratando de encontrarnos nuevamente como familia. Es importante también buscar, bendecir, con la sana distancia tratar de abrazar técnicamente y con cariño, hacer recuerdo del pasado, buscar esos momentos, porque cuando ya no los tenemos debe ser difícil no poderlos encontrar por ningún lado. Entonces ahorita que están nuestros papás y están todavía, podemos convivir con ellos, sobre todo con nuestras madres que hoy celebramos. Felicidades a todas las mamás en este día. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, especialmente a todas las mamacitas en este su día. Seguimos adelante en Espíritu Canal. Gracias, mamás.